Claro, ya terminó la época electoral y ¿qué es lo que viene? Todos los incrementos, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches. También un saludo para la teleaudiencia. Y nos preguntamos esto, ¿tendremos o no una suba escalonada de los precios? Vamos a ver por partes. Todo empezó, Yolanda, con la suba del precio de los combustibles. En primer lugar, del gasoil y de las naftas. Empezaron los emblemas privados una vez que se concretaba este decreto del Poder Ejecutivo que hablaba específicamente de liberar el precio de ciertas naftas. En promedio tenemos que el diésel subió 400 a 500 guaraníes y la nafta en diferentes tipos en un promedio de 300 guaraníes. Tenemos aquí un cuadro comparativo a ver cómo están en este momento los emblemas. Petropar fue el último en anunciar la suba y los precios entran a regir a partir de mañana martes. Petropar, que aunque suba sus precios, sigue siendo todavía el más barato del mercado. Aparentemente sí, no queremos hacer ninguna promoción especial, pero sí hay que decir esto. BR tiene, por ejemplo, el diésel común a 5.000 guaraníes, Puma y otros emblemas similares, el mismo precio, y Petropar a más o menos 100 o 200 guaraníes menos. Esto se replica en los precios de diésel premium, nafta común, nafta 90 y nafta super también. Incluso en la nafta que cuesta un poco más caro, la diferencia es más o menos la misma. Este es el precio comparativo según pudimos ver en algunos emblemas, según ya estuvieron publicando a través de sus redes sociales y también de sus páginas oficiales en internet. Ahora, ¿qué pasa? Dicen los empresarios, dicen los productores que podría darse una suba escalonada y de hecho que algunos productos ya subieron, algunos productos de la canasta básica familiar. Vamos a verlos todos juntos. Claro, porque la excusa siempre, cada vez que sube el precio del diésel, es el flete. A nosotros nos cuesta mucho más trasladar frutas, verduras y todo lo que sea producto de la canasta básica familiar al supermercado, por eso es que todo debe subir. Por eso dijeron el sector de los panaderos y de los que producen los lácteos que podría tener un precio un poco más elevado. Por ejemplo, vemos que la galleta aumentó 11%, un 20% sería un aumento del puchero de segunda, por ejemplo, y un 2% del vacío, el asado, así que muy importante también para las familias. En otro cuadro podemos ver que los huevos, por ejemplo, aumentaron 8%, la lavandina aumentó 10%, la banana 34%, en el sector de las frutas es el que más subió, y un 5% del tomate, por ejemplo. Ahora tenemos que decir, la buena noticia es que por el momento el pasaje no va a subir para el pasajero, pero sí sube para el gobierno porque debe aumentar el precio que paga en concepto de subsidio. Igual voy a escuchar a los empresarios del transporte que decían que ellos no están de acuerdo con el subsidio y por eso también podrían ir a una medida de fuerza. O sea, ya no es el aumento del pasaje, sino ya es el subsidio ahora. O por lo menos un sector, porque igualmente la CETRAPAM decía, estamos contentos, no así como mencionas la UCETRAMA que dice, esto no se aplica porque el gobierno no paga en tiempo y forma el subsidio, así que vamos a ver qué medidas tomar. Vamos a escuchar lo que decía más temprano el ministro de Obras Públicas. Es así, es el mismo subsidio, que es la misma herramienta que el Ministerio de Obras Públicas viene utilizando para amortiguar estos movimientos de costos, de tal forma a que al público el pasaje se va a mantener invariable. ¿Eso se aplica automáticamente? ¿Ya se habló con el sector transporte? Sí, estamos en conversaciones con el sector transporte. Yo ahora les estoy convocando para hacer operativo esto, para estructurar esto en forma inmediata, de tal manera calmarle también a ellos y poder hacer de que el servicio no se vea resentido en ningún momento para el público. Bueno, si bien, como dice el ministro, el pasaje no va a subir si sube todo el resto, entonces yo te debería preguntar, Juan, ¿y el salario mínimo para cuándo? Debería subir y es que está previsto que suba un porcentaje mínimo según esta ley que está vigente, que establece que el salario tiene que subir en cada mes de junio según la inflación acumulada. Así como están las cosas, hoy en día vamos a tener un aumento de 82.000 guaraníes en el precio del salario mínimo, según la inflación acumulada que es de 3,6%. ¿Qué les parece? 82.000 guaraníes, Juan, Llegamos, no hacemos un asado para tres, familia. no hacemos un asado para el equipo 24 horas, no hacemos. Para nada. Bueno, entonces ese sería el incremento, que tampoco es lo seguro. Claro, esto tiene que analizar la Comisión del Salario Mínimo. ¿Qué dicen las centrales de trabajadores? El aumento tiene que ser de 510.000 guaraníes. ¿Esto por qué? Porque la pérdida de poder adquisitivo es de 30,7%. Entonces, con esta variable y haciendo los cálculos según ellos tienen los precios de la canasta básica, el aumento debe ser de 500.000 guaraníes. Un sueño, podemos decir, hoy en día, según lo que están diciendo las autoridades y según las prohibiciones del Banco Central del Paraguay. Los trabajadores dicen, la medición del Banco Central está mal, porque la inflación acumulada es realmente de cerca del 30%. Pero entonces hay que revisar la medición del Banco Central del Paraguay. ¿Cuáles son las variables que se utilizan para eso? Lo concreto es que es muy poco el aumento que se estaría dando. Bueno, Juan, muchas gracias por este reporte. Más noticias.